Las primeras horas en un caso de persona desaparecida son las más vitales. Mientras antes comience la búsqueda de alguien que ha desaparecido, es más fácil localizar pistas e indicios que eventualmente llevarán a que sea encontrado. Estos casos de personas desaparecidas aún están en las primeras etapas de su investigación y nueva información puede ayudar a que sus seres queridos regresen pronto. Número 10. Daniela Nikuliak no era alguien que se fuera sin decirle a la gente a dónde iba. Así que cuando su familia y amigos no pudieron localizarla, supieron que algo andaba mal. A pesar de búsquedas exhaustivas, la mujer de 62 años aún no ha sido encontrada. Daniela fue vista por última vez el 12 de marzo de 2026. Esa mañana, ella salió de su casa en la zona de St. Patrick's Square en Thunder Bay, aparentemente para dar un paseo. Cuando no regresó a casa, su familia comenzó a preocuparse y fue reportada como desaparecida ese mismo día en que desapareció. Al principio, se teorizó que Daniela podría haber estado visitando a su madre, quien vivía en la cuadra del 600 de Lakeshore Drive. La distancia solo sería un corto trayecto en auto, pero era una caminata larga. La policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad a lo largo de las rutas que Daniela pudo haber tomado y encontró imágenes de ella en la calle Algoma a las 9:30 a.m. el día que desapareció. Las grabaciones fueron una pista vital en la investigación, pero también dejaron a los investigadores con preguntas sin respuesta. Se vio a Daniela caminando sola a un paso que fue descrito como rápido. Parecía que tenía un lugar al que ir. La ubicación estaba a 3.5 kilómetros de su casa, aunque no se ha revelado cuánto tiempo le tomó llegar a ese punto. El avistamiento confirmó que había salido a pie, aunque actualmente no es posible decir que no fue recogida por un vehículo después de ese punto. Las imágenes también confirmaron lo que Daniela llevaba puesto en el momento de su desaparición. Según la policía, se habían realizado búsquedas extensas desde el antiguo hospital psiquiátrico Lakehead hasta Centennial Park. El esfuerzo de búsqueda había utilizado drones, equipos caninos y motos de nieve, así como el helicóptero del equipo de respuesta de emergencia de la OPP. La policía dijo que el área era fácil de cubrir desde el aire, pero sería difícil encontrar a alguien si estaba entre los arbustos. Daniela fue descrita como una persona hogareña y no era conocida por salir a caminar largas distancias. Ella no tenía una ruta habitual para caminar, lo que hacía difícil determinar hacia dónde podría haberse dirigido. Dejó todas sus pertenencias personales cuando salió de la casa, incluyendo su teléfono, dinero y llaves del auto. Su desaparición fue completamente impropia de ella. Ella es muy cercana a su familia, que incluye a su madre, esposo, hijos y nietos. Poco antes de desaparecer, fue de viaje de esquí con sus nietas. Ella tiene una condición de salud que requiere medicación regular y no llevaba esta medicina con ella en el momento de su desaparición. El clima frío también preocupaba a su familia. La policía ha pedido a cualquier persona en la zona que esté atenta y permanezca alerta por si ve a Daniela o alguna de las prendas que podría estar usando. Es posible que haya desechado algunas prendas a medida que el clima se volvió más cálido. La policía también ha pedido a las personas que revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad de sus casas y de las cámaras del auto, ya que podrían ayudar a reconstruir hacia dónde fue Daniela después de que se le vio por última vez en cámara. Se describe a Daniela como de 1.62 metros de altura, complexión media, cabello gris de longitud media, ojos marrones y una voz que suena áspera. La última vez que se le vio, Daniela llevaba un gorro de lana gris, una chaqueta de forro polar blanca debajo de una chaqueta acolchada negra, pantalones negros, guantes grises y botas marrón y grises con suela blanca. Cualquier persona que tenga información sobre el caso de Daniela puede comunicarse con el servicio de policía de Thunder Bay al 684-1200. Si alguien ve a Daniela, se le pide que se comunique al 911. Número 9. Diet Spencer desapareció sin dejar rastro mientras viajaba a casa después de visitar a su familia. Más de 2 meses después de la última vez que fue vista, se han encontrado pocas pistas que expliquen lo que le sucedió. Diet tenía 69 años en el momento de su desaparición en Escalante, Utah. Solo unos meses antes, ella perdió a su esposo en un accidente de avión y todavía se estaba acostumbrando a vivir sola. Más tragedias ocurrieron a principios de 2026 y Diet tuvo que asistir a otro funeral. Desafortunadamente, ella nunca llegaría ahí. En el viaje, accidentalmente se quedó fuera de su auto en Bernal. Su yerno viajó para encontrarse con ella y la ayudó a volver a la carretera. Decidió pasar un par de días con él y su hija en Rangeley, justo al otro lado de la frontera en Colorado. Cuando Diet se fue, esperaban que estuviera regresando a casa. No fue hasta días después que se dio cuenta de que había ido en la dirección opuesta.
Según su yerno, Sean habló con ella por teléfono unos días después de que se fue. Fue entonces cuando se enteró de que ella no había regresado a casa. El teléfono de Diet se quedó sin batería solo 15 minutos después de que terminó la llamada. Se reportó la desaparición de Diet y el 30 de enero se activó una alerta Silver y una búsqueda a nivel nacional. La policía no pudo usar su teléfono para rastrear sus movimientos después de la última llamada, pero sí pudieron rastrear sus pagos con tarjeta, ya que pagó gasolina y artículos de supermercado. La última vez que se confirmó haberla visto fue el 26 de enero cuando estuvo en un Walmart en el área de Price, Utah. La policía publicó imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda, donde se veía a Diet haciendo compras sola. La última vez que se usó su tarjeta para comprar gasolina fue en el área de Grand Junction, Colorado. Eso significaba que, para llegar a Price, probablemente habría comenzado en la ruta de regreso a casa en Escalante antes de desviarse hacia el norte en lugar de continuar por la carretera. Al principio, su familia sospechaba que estaba varada en algún lugar. Les preocupaba que su auto se hubiera quedado atascado en un montón de nieve o en algún lugar similar y que necesitara ayuda. Más de un mes después de la última vez que la vieron, el auto de Diet fue encontrado en una zona remota del condado de Carbon. Un empleado de una compañía de servicios públicos estaba revisando pozos en la zona cuando se topó con el vehículo abandonado. Al principio, la familia de Diet pensó que esto sería el final de su calvario. El condado de Carbon no estaba en el radar del equipo de búsqueda antes de que encontraran el auto, pero ahora el esfuerzo se centró en esa zona. Parecía poco probable que Diet se hubiera alejado mucho de su vehículo, pero aún así no había señales de ella. Según su familia, no hay condiciones de salud conocidas que puedan explicar su desaparición. Sean le dijo a los medios que cuando se enteró de que ella no había ido directamente a casa, quiso interrogarla sobre esa decisión. No sabía si simplemente se había perdido o si no había querido regresar a una casa vacía. Es posible que el viaje haya comenzado con Diet, tomando el camino más largo de regreso a casa, solo para perderse en algún punto del trayecto. La policía sigue solicitando cualquier información sobre lo que le ocurrió después de la última vez que fue vista. Se describe a Diet como una persona de 1.57 metros de altura con cabello blanco y ojos verdes. La última vez que se le vio, conducía un Buick Laser blanco modelo 2010 con placas de Utah, el cual ya fue encontrado. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Garfield al 35676-2678. Número 8. Pawan Gare acababa de comenzar una nueva etapa de su vida cuando desapareció sin dejar rastro en marzo de 2026. No dejó ninguna pista sobre a dónde iba o qué le sucedió. Pawan acababa de graduarse del doctorado en la Universidad de Nebraska-Lincoln y todavía vivía en Lincoln en el momento de su desaparición. Él era originario de Nepal y su familia todavía vivía allí. Había pasado años estudiando ingeniería eléctrica y trabajaba como asistente de investigación en la universidad. En febrero de 2025, su tesis sobre física y redes neuronales embebidas fue publicada en la revista Neurocomputing. Un mes después, defendió su tesis y obtuvo su doctorado. Según una publicación en LinkedIn, fue el final de un capítulo, pero el comienzo de uno nuevo y emocionante, con muchas posibilidades por delante. Desde entonces, Pawan había continuado su investigación en la universidad y se mantenía en contacto con su asesor. El 16 de marzo de 2026, Pawan se suponía que tenía una reunión con su asesor. Cuando nunca llegó a la reunión, su asesor supo de inmediato que algo andaba mal. No pasó mucho tiempo antes de que los seres queridos de Pawan se dieran cuenta de que nadie había sabido de él en días y que no lo habían visto en persona por más de 2 semanas. Sus amigos en Estados Unidos contactaron a las autoridades locales para reportarlo como desaparecido. Su familia en Nepal contactó a la embajada de Estados Unidos allá, haciendo que la investigación se convirtiera en un esfuerzo internacional. La última vez que Pawan fue visto en persona fue el 1 de marzo. Le dijo a su casero en Nebraska que se iría por un tiempo, pero que planeaba regresar en 2 semanas. En ese momento, no parecía haber nada fuera de lo común. Unos días después, su auto fue visto en Tennessee. El vehículo era un Honda Civic negro con una calcomanía de calavera en la parte trasera y franjas de carreras en la parte delantera, lo que lo hacía algo reconocible. Más de una semana después, el 11 de marzo, el auto fue visto de nuevo en Milton, Florida. Esta fue la última vez que alguien habló con Pawan. Llamó a sus padres en Nepal y les dijo que estaba bien. Sin embargo, no está claro si esto fue una llamada habitual que tenía con su familia. Pasaron otros 5 días antes de que alguien se diera cuenta de que estaba desaparecido.
No fue hasta el 24 de marzo que la policía registró el departamento de Pawan en Lincoln. Según los informes, no encontraron nada de interés allí ni nada que pudiera explicar lo que le había pasado al hombre desaparecido. 3 días después, su auto fue localizado en Pensacola Beach, un popular destino turístico en el norte del estado. El lugar está a solo unos 35 minutos en auto de donde se vio el auto de Pawan el 11 de marzo, pero no estaba claro de inmediato cuánto tiempo había estado en Pensacola Beach. Los primeros reportes periodísticos describieron el auto como abandonado. Las búsquedas en el área donde se encontró el auto, incluyendo el agua, no arrojaron pistas. Desde que se descubrió el auto, no ha habido nuevas actualizaciones en el caso. La familia y los amigos de Pawan en Nepal han recurrido a las redes sociales para tratar de crear conciencia sobre el caso, con videos que destacan la cronología de los eventos. El caso de Pawan es un caso con muchas más preguntas que respuestas. No se sabe por qué él viajaba a Florida, ni dónde estuvo en la semana entre el avistamiento en Tennessee y el de Florida. Pero el caso aún está en las primeras etapas de la investigación. Pawan se estaba recuperando de una cirugía abdominal en el momento de su desaparición. Puede necesitar medicación. Se le describe como de 1.73 metros de altura y con un peso de 68 kilos. Tiene el cabello negro y los ojos negros. Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con la Oficina de Personas Desaparecidas de Nebraska al 18771 441-5678. Número 7. Los residentes de Oakland han descrito a Amy Hilliard como un miembro importante de la comunidad y el tipo de persona a la que siempre podían acudir cuando necesitaban ayuda. Desde que desapareció en marzo, se han unido para intentar traer de vuelta a la mujer desaparecida. Amy es copropietaria de las cafeterías Farley's. A menudo se le podía encontrar en la sucursal de Oakland de la cafetería. También dirigía su propia empresa de consultoría exitosa y era voluntaria en el coro infantil local. Era muy conocida y apreciada en la comunidad, y su repentina desaparición fue un shock para todos. Amy fue reportada como desaparecida después de desaparecer de su casa en la zona de Radnor Road el 25 de marzo de 2026. Según los primeros informes, la última vez que se vio a Amy fue alrededor de las 2 p.m. Un vecino la vio paseando a su perro no muy lejos de su casa. Más tarde ese día, el esposo de Amy pasó a preguntar si la habían visto. Ahora Amy estaba desaparecida. Ella dejó su teléfono en casa y, al parecer, el perro también había regresado a la casa. Si había alguna indicación en la casa sobre a dónde pudo haber ido Amy, esta información no se compartió con el público. La búsqueda de la persona desaparecida comenzó de inmediato. Amy tiene problemas de salud, lo cual la policía cree que la pone en riesgo. Encontrarla lo antes posible se convirtió en una prioridad máxima. Por razones de privacidad, no se compartieron detalles sobre esas condiciones de salud. Inicialmente, la búsqueda se centró en el área cercana a donde Amy había sido vista por última vez. Se hicieron llamados para obtener cualquier avistamiento o posible grabación de cámaras de seguridad que pudiera ayudar a los investigadores a aclarar hacia dónde se había dirigido. Pero unos días después de iniciada la investigación, la policía volvió a centrar sus esfuerzos en Diamond Park. El parque está ubicado aproximadamente a 45 minutos a pie de donde Amy fue vista por última vez e incluye senderos que son buenos para caminar y andar en bicicleta. Según los lugareños, no era el tipo de lugar donde alguien pudiera perderse fácilmente. Y había rutas agradables para caminar más cerca de la casa de Amy. Pero Diamond Park no era un destino tan extraño para ella. Según los informes de la época, la policía había encontrado imágenes de cámaras de seguridad cerca del parque que parecían ubicar a Amy ahí alrededor de las 4:30 de la tarde. Pero los informes de noticias posteriores sobre el caso de la persona desaparecida no destacaron el avistamiento y las grabaciones no se han hecho públicas. La búsqueda después se trasladó más lejos de la casa de Amy hasta Skyline Gate, a más de 5 millas de su hogar. En la última actualización del caso, los voluntarios han comenzado a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de las estaciones de Bay Area Rapid Transport con la esperanza de que ella haya sido vista ahí. El caso de la persona desaparecida ha recibido un gran apoyo de la comunidad, que incluyó a 200 voluntarios yendo de puerta en puerta para preguntar sobre avistamientos o cualquier grabación de cámaras que pudiera aportar pistas. También se han realizado vigilias, y la familia ha dicho que el esfuerzo es una fuente de fortaleza para ellos. Amy es descrita como de 1.62 metros de altura y 54 kilos con cabello rubio y ojos color avellana. Fue vista por última vez usando una camiseta de manga corta, jeans claros y tenis blancos con rayas negras.
Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía de Oakland al 5102383641. Los seres queridos de Amy también han establecido una línea para aportar información, a la que se puede llamar al 510-591-4857. Número 6. Ryan Roth fue visto por última vez de fiesta con amigos. Pasaron 2 semanas antes de que se reportara su desaparición y desde entonces no se ha encontrado ningún rastro de él. Ryan es un cabo primero en el Regimiento Real de Yorkshire del Ejército Británico. En el momento de su desaparición, estaba destinado en la guarnición de Catterick en North Yorkshire, a aproximadamente 1 hora en auto del pueblo de Selby. A mediados de febrero, la mayoría de la unidad de Ryan fue desplegada en un ejercicio de entrenamiento, pero él formaba parte del grupo de retaguardia, lo que significa que Ryan se quedó en la guarnición. La noche del 14 de febrero, Ryan y 2 amigos decidieron pasar la noche en Selby para celebrar el día de San Valentín. Hasta ahora se han dado a conocer pocos detalles sobre esa noche, pero se sabe que Ryan fue visto por última vez en el pub New Inn. Allí fue captado por las cámaras de seguridad en imágenes que la policía ha hecho públicas desde entonces. No parece haber nada extraño en las imágenes. En algún momento durante la noche, Ryan se separó de sus amigos. La última vez que se le vio fue poco antes de las 3 a.m. del 15 de febrero, caminando frente a un edificio conocido como Old Flower Factory en dirección a New Millgate. Ryan no estaba de permiso en el momento de su desaparición y se esperaba que regresara a su servicio solo 24 horas después de que sus compañeros soldados lo vieran por última vez. Pero Ryan nunca regresó al cuartel y no se presentó a su servicio. Según sus amigos, esto era sumamente fuera de lo común para él. No había razón para creer que se iría voluntariamente sin permiso, pero por razones desconocidas pasaron 2 semanas antes de que se diera la voz de alarma. El 1 de marzo, un alto mando militar reportó la desaparición de Ryan a la policía. La búsqueda del soldado desaparecido comenzó de inmediato, mientras la policía hacía llamados urgentes para obtener información. Los primeros esfuerzos de búsqueda incluyeron investigaciones casa por casa en Selby, así como la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad de la noche de su desaparición. Hasta ahora, la policía no ha podido confirmar a dónde fue Ryan después de pasar por Old Flower Factory. Tampoco hay una línea de tiempo pública de sus movimientos la noche de su desaparición antes del último avistamiento, ni información sobre el estado en el que se encontraba Ryan cuando fue visto por última vez. La búsqueda inicial utilizó drones para acceder a áreas de difícil acceso. La Old Flower Factory se encuentra frente al río Ouse. Hay un muro que separa la carretera del río, lo que significa que es poco probable que Ryan haya terminado accidentalmente en el agua aquí, pero él iba caminando en dirección a un puente que lo habría llevado de regreso a New Millgate. En una actualización más de un mes después de la desaparición de Ryan, la policía confirmó que estaban considerando la posibilidad de que él hubiera terminado en el agua. Su desaparición es un caso con muchas más preguntas que respuestas, pero a medida que las personas responden a los llamados a aportar información, es posible que se puedan juntar más piezas del rompecabezas. El retraso inicial en reportar a Ryan como persona desaparecida también está siendo investigado por las Fuerzas Armadas. Ryan tenía 28 años en el momento de su desaparición. Se le describe como de 1.73 metros de altura, complexión delgada y cabello castaño. Fue visto por última vez usando una camiseta negra, una chaqueta azul con capucha y pantalones negros. Cualquier persona que tenga información sobre el caso de Ryan debe comunicarse con la policía al 101 citando el número de referencia 122-600-37725. Cualquier avistamiento del hombre desaparecido o información sobre el paradero actual de Ryan puede ser reportado al 999. Número 5. Han pasado 3 meses desde que el agricultor neozelandés Kevin Belling desapareció sin dejar rastro. La policía dice que hay serias preocupaciones sobre su seguridad, pero hay poca información disponible sobre su caso. Kevin tenía 62 años en el momento de su desaparición y trabajaba como productor lechero. Él es dueño de varias propiedades en el extremo sur y oeste de Nueva Zelanda. Una de estas era Motorimu, una zona de tierras de cultivo no muy lejos de una ciudad importante. Fue aquí donde Kevin fue visto por última vez el 9 de enero de 2026. Pasaron algunos días sin que ninguno de los amigos o familiares de Kevin supiera de él. Esto era muy fuera de lo común para él y sabían que algo no estaba bien. El 18 de enero Kevin fue reportado como desaparecido ante la policía y comenzó la investigación sobre su desaparición. Comenzaron búsquedas extensas en las propiedades de Kevin, incluyendo en Caesar Road en Kapooka.
Como la última vez que se vio a Kevin fue en su granja de Motorimu, esta área pronto se convirtió en el foco de atención. La policía hizo averiguaciones para obtener más información, y los equipos de búsqueda y rescate exploraron el terreno a pie. También se utilizaron drones con la esperanza de localizar al agricultor desaparecido desde el aire, pero no se pudo encontrar ningún rastro de Kevin. Una semana después de iniciada la investigación, la policía hizo un llamado al público para obtener información. Estaban preocupados por la seguridad de Kevin. Se pidió a los habitantes de la zona que revisaran graneros y dependencias en busca del hombre desaparecido o de cualquier señal de que anteriormente se hubiera refugiado allí. A pesar de que no se encontró ninguna señal de Kevin, la búsqueda permaneció centrada en la zona de Motorimu. A finales de febrero, la policía anunció que estaban buscando en estanques de aguas residuales en la propiedad. Estos son estanques utilizados para almacenar desechos ricos en nutrientes de granjas lecheras para evitar la contaminación de los cuerpos de agua. Desde el anuncio, no ha habido nuevas actualizaciones sobre el caso. Según la policía, se han comunicado públicamente algunos posibles avistamientos. Desafortunadamente, cuando se investigaron, resultó que no era el hombre desaparecido. Kevin sigue figurando como persona desaparecida en el sitio web de la policía de Nueva Zelanda. Además de las lagunas de aguas residuales, hay algunos otros cuerpos de agua en la zona. La mayor parte del área que rodea el lugar donde Kevin desapareció es terreno agrícola, lo que hace que este caso de persona desaparecida sea muy diferente a muchos otros. Es poco probable que haya sido captado por cámaras en los días posteriores a su desaparición, y a menos que hubiera alguien más en su propiedad, es poco probable que alguien que pasara por ahí lo hubiera visto. A pesar de esto, todavía es posible que alguien sepa algo sobre el caso sin darse cuenta. Esto es especialmente cierto si Kevin de alguna manera salió de la propiedad de Motorimu. Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con la policía de Nueva Zelanda al 105 o en línea a través del sitio web 105 con el número de referencia 260-118-6964. La información también puede ser entregada a las autoridades de forma anónima a través de Crime Stoppers al 0800-555-111. Número 4. La mañana después de una tormenta de nieve, un residente de Marquette, Michigan, fue a la policía para entregar un teléfono que había encontrado abandonado en un sendero. No fue sino hasta más tarde ese día que alguien se dio cuenta de que la persona que había perdido el teléfono ahora estaba desaparecida. Trenton Massey era un estudiante de 21 años en la Universidad del Norte de Michigan. Según su familia, él era muy generoso y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Pasó la noche del 21 de febrero con amigos en un bar en Marquette que se encuentra a orillas del lago Superior. Como era habitual para Trenton, le envió a su madre selfies mostrándole que se estaba divirtiendo en el bar. Su madre después compartió las fotos y mensajes donde le dice que tenga cuidado y que se cuide. Se cree que Trenton salió del bar en las primeras horas de la mañana siguiente cuando el establecimiento cerró. Decidió regresar solo caminando a su alojamiento. Los inviernos en esta parte de Michigan pueden ser duros, y la noche de la desaparición de Trenton fue especialmente brutal. Se había desatado una tormenta de nieve, lo que hacía difícil orientarse incluso para alguien que no estuviera bajo los efectos del alcohol. Un amigo que también había salido esa noche después contó que él mismo se perdió de camino a su casa. La nieve en el aire y en el suelo puede hacer que incluso un lugar familiar se vea completamente diferente, y Trenton nunca regresó a su casa. Aproximadamente 6 horas después de que salió del bar, el teléfono de Trenton fue entregado a la policía. Lo habían encontrado en un sendero de uso múltiple en el centro de Marquette. La policía contactó inicialmente a un miembro de la familia para informarles que el teléfono de Trenton había sido encontrado. En ese momento, ni siquiera la familia se dio cuenta de que Trenton estaba desaparecido, así que simplemente prometieron pasar el mensaje sobre el dispositivo. No fue sino hasta más tarde ese día que se dieron cuenta de que nadie sabía dónde estaba y Trenton fue reportado como desaparecido. Las cámaras de vigilancia mostraron a Trenton caminando por el mismo camino donde se encontró su teléfono alrededor de las 2:50 a.m. 45 minutos después, más grabaciones lo captaron caminando por un malecón de Founders Landing. Trenton salió al hielo y desapareció de la vista de la cámara. Las autoridades dicen que parecía estar desorientado o tener dificultades para caminar en las grabaciones, pero es imposible decir si esto se debía a la hipotermia o al efecto del alcohol. Según su familia, llevaba un abrigo, pero aún así no estaba vestido para las condiciones del clima, y en las grabaciones parece que tiene nieve en la ropa. La búsqueda inicial del estudiante desaparecido se centró en el área del malecón de Founders Landing.
Se trajeron equipos de búsqueda especializados para lidiar con el clima severo y el terreno difícil. La búsqueda incluyó unidades de sonar, buzos, perros y drones. Desafortunadamente, los esfuerzos no arrojaron nueva información. La búsqueda oficial se suspendió después de solo unos días. Según la policía, habían buscado en todos los lugares donde era físicamente posible buscar. El clima hizo que la búsqueda fuera extremadamente difícil. La nieve seguía acumulándose en partes del área de búsqueda. En un momento, la policía creyó haber descubierto un agujero en el hielo, pero pronto se dieron cuenta de que constantemente se formaban nuevos agujeros y se volvían a congelar. Era imposible encontrar algún lugar donde Trenton pudiera haber caído al agua. Los voluntarios han seguido buscando al hombre desaparecido. La policía aconsejó que cualquiera que participe en las búsquedas debe tener cuidado con la propiedad privada y no caminar sobre el hielo. Trenton fue visto por última vez usando un abrigo verde oliva y negro y pantalones oscuros. Cualquier persona con información puede comunicarse con la policía de Marquette al 906-2280-420-00. Número 3. Brittany Curtis Garrett estaba en estado de angustia cuando salió corriendo de un vehículo en movimiento en Long Island, Nueva York. No se la ha visto ni se ha sabido nada de ella desde entonces. Brittany fue vista por última vez el 20 de marzo de 2026, poco después de las 8 p.m. Según sus seres queridos, ella estaba en el auto de un familiar mientras conducían por una zona residencial de Oyster Bay. Cuando llegaron a la intersección de la calle Ivy y la avenida Jordan, el auto se detuvo en una señal de alto. Luego, el conductor comenzó a avanzar antes de que Brittany saltara repentinamente del vehículo y huyera del lugar. Al irse, arrojó su teléfono celular a unos arbustos y poco después fue reportada como desaparecida. Su familia informa que Brittany podría haber estado en un estado de psicosis en el momento de su desaparición. Ella creía que estaba en peligro y que posiblemente la estaban rastreando, por eso arrojó su teléfono. Desafortunadamente, aunque en ese momento no la estaban rastreando, al tirar su teléfono, las autoridades no pudieron usarlo para determinar sus movimientos después de que desapareció. No se ha revelado por qué decidió huir del vehículo, pero las grabaciones de cámaras de seguridad y timbres con cámaras recuperadas de la zona mostraron a Brittany corriendo o parada sola. No parecía que nadie la estuviera siguiendo. Las autoridades utilizaron drones y helicópteros en su búsqueda. Unos días después de que desapareció, se encontraron pertenencias personales, incluyendo su cartera, en una zona arenosa y pantanosa al final de la avenida Florence, junto a Oyster Bay Harbor. El área estaba a solo 15 minutos caminando desde donde Brittany fue vista por última vez, pero no está claro si corrió directamente en esa dirección o si había ido por las calles laterales más pequeñas de esa zona. Esta nueva pista ayudó a enfocar los esfuerzos de búsqueda, pero no había manera de que los familiares o la policía supieran que ella no había salido del área. Desde la desaparición, su familia ha creado una página de Facebook para ayudar a enfocar los esfuerzos en encontrar a Brittany. Advirtieron que su estado mental podría hacerla particularmente vulnerable. Brittany puede tener un miedo especial a los extraños, pero aclaran que no representa un peligro para nadie. Tanto la policía como la familia de Brittany han pedido a cualquier persona en el área de Oyster o en la frontera entre Oyster Bay y East Norwich que revise las grabaciones de sus cámaras, no solo de la noche en que desapareció, sino también de las noches posteriores. Es posible que todavía esté en la zona y se esté escondiendo de lo que sea o de quien sea que ella cree que la está persiguiendo. Su familia aconsejó que lo más probable es que se mueva en momentos más tranquilos, como temprano en la mañana o tarde en la noche, y piden a los residentes que revisen cobertizos, garajes y debajo de terrazas, así como en áreas de transición como los bordes de los centros comerciales, detrás de las tiendas y en los muelles de carga. Brittany tiene 32 años, mide 1.70 metros y pesa 64 kilos y tiene el cabello y los ojos marrones. La última vez que la vieron, llevaba puestos pantalones negros y una chaqueta negra con cuello de pelo. Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede comunicarse con la línea de pistas del Quest Center al 910-232-1687 o reportar un avistamiento directamente al 911. La familia de Brittany también ha creado una página de GoFundMe para recaudar fondos y apoyar los esfuerzos de búsqueda y traer a Brittany de regreso a casa. Número 2. Stephanie Sparks fue vista por última vez en la casa rodante en Francia que compartía con su esposo Ken. Cuando Ken despertó de una siesta, descubrió que Stephanie había desaparecido, dejando algunas pistas sobre lo que le había sucedido. Stephanie y Ken se mudaron de Inglaterra a Francia en 2012, después de enamorarse del país. Se establecieron en un camping en el oeste de Francia. La pareja era bien conocida y querida en la zona, y eran populares entre otros campistas que venían a quedarse en el lugar.
A pesar de tener 70 y tantos años, la pareja seguía siendo activa. Solían salir a caminar largas distancias, recorriendo 5 kilómetros 2 veces al día, todos los días. A finales de 2025, Ken empezó a sentirse mal, lo que limitó cuánto podían salir juntos a caminar. Más tarde le diagnosticaron cáncer de pulmón. El día de la desaparición de Stephanie fue como cualquier otro. El 29 de enero comenzó con el viaje al supermercado. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la entrada del campamento mostraron a la pareja saliendo en su auto y regresando más tarde con las compras. Después de que regresaron a casa, Ken se fue a tomar una siesta. Cuando despertó, Stephanie no estaba. No faltaba nada más. El teléfono y las tarjetas de Stephanie se habían quedado. Tampoco llevaba dinero en efectivo con ella. Al principio, parecía que Stephanie podría haber salido a caminar sola. Ninguna cámara de seguridad la captó saliendo del campamento, pero había un sendero que llevaba a la parte trasera del lugar, el cual no estaba cubierto por ninguna cámara. Era un sendero que Stephanie conocía bien, ya que lo había recorrido incontables veces en el pasado. Sin embargo, cuando no regresó a casa, era obvio que no se trataba de una caminata normal. La policía fue alertada sobre su desaparición y comenzó la búsqueda de la mujer desaparecida. Los grupos de búsqueda recorrieron los posibles caminos que Estefanía pudo haber tomado después de salir de la caravana. La policía intentó utilizar una unidad canina para ayudar a delimitar la ruta, pero los perros no pudieron captar un rastro claro. Estefanía había pasado tanto tiempo en la zona que era imposible para los perros identificar un solo camino claro. También se utilizaron drones, así como equipos de buceo que buscaron en los cuerpos de agua de la zona. La familia de Estefanía primero pensó que podría haberse caído en el camino, pero mientras caminaban y no encontraban rastro de ella, el misterio solo se profundizaba. No era una zona donde alguien pudiera resbalarse y caerse del camino, y era poco probable que Estefanía se hubiera perdido y desorientado, a menos que hubiera tenido algún tipo de emergencia médica. La policía investigó la posibilidad de que ella hubiera estado planeando escaparse. Según su familia, la desaparición era muy impropia de ella, pero Estefanía habría estado bajo mucho estrés en el momento en que desapareció. Ella tenía hijos y nietos, pero el resto de la familia vivía en Inglaterra. Ella estaba sola en Francia con su esposo enfermo. Pero la policía no pudo encontrar ninguna evidencia de que Estefanía hubiera estado escondiendo dinero o haciendo planes para dejar a Ken. Todavía existía la posibilidad de que esto hubiera sido una decisión espontánea, pero lo único que respaldaba esa idea era que no había ninguna otra evidencia. Búsquedas extensas en la zona local no arrojaron ninguna pista. Ni Estefanía ni ninguna de las prendas que llevaba puestas en ese momento han sido encontradas. Se la describe como de complexión delgada y llevaba una chaqueta azul claro, pantalones oscuros y botas negras o grises en el momento de su desaparición. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la policía local al 335 500 55 750 036. Número 1. Anatoly Ishchenko fue uno de los miles de refugiados que viajaron de Ucrania a Canadá después de la invasión rusa en 2022. Dejó atrás a sus padres y a su hermano y estaba solo en Canadá. Eso significó que cuando desapareció repentinamente en enero de 2026, hubo un retraso antes de que alguien se diera cuenta de que estaba desaparecido. Anatoly fue visto por última vez el 22 de enero saliendo de un hospital en Winnipeg. Había vivido en la zona desde que llegó a Canadá en 2022 y había viajado solo, dejando atrás a su familia inmediata en Ucrania. Su pariente más cercano era una tía que se había mudado a California, pero su estatus significaba que no podía viajar a Estados Unidos para visitarla. La gran comunidad ucraniana en Winnipeg le dio la bienvenida a Anatoly cuando llegó por primera vez, y él hizo amigos en su nuevo hogar, incluyendo a algunos que vivían en el mismo edificio de apartamentos. Al principio las cosas parecían ir bien. Estaba emocionado por comenzar su nueva vida y estaba trabajando en mejorar su inglés. Tenía un trabajo en Motor Coach Industries Limited y se mantenía en contacto con amigos y familiares. Pero aproximadamente un año antes de su desaparición, sus amigos empezaron a notar un cambio en su comportamiento. Según Sergei Zadorozhniak, quien vivía cerca, poco a poco se volvió más retraído y parecía que algo le había pasado. Otros miembros de la comunidad ucraniana señalaron que a menudo era difícil para los refugiados adaptarse a la vida en Canadá, especialmente por la barrera del idioma. Se desconoce por qué Anatoly inició este cambio. Al principio, su familia no notó que algo andaba mal. Todavía tenía llamadas telefónicas regulares con su tía y seguía esperando con ansias visitarla en el futuro. Según su tía, él estaba tratando de mejorar su vida y buscaba tomar cursos para lograrlo. Pero las llamadas telefónicas se detuvieron sin explicación.
Luego, poco antes de desaparecer, los recortes en su lugar de trabajo dejaron a Anatoly desempleado. La mañana del 22 de enero, Anatoly llamó a una ambulancia después de sufrir un ataque de pánico. Fue llevado al Hospital Victoria poco antes de las 10:30 am, solo una hora después, y fue dado de alta sin hablar con nadie. La última vez que se le vio fue saliendo de ese hospital. Al principio, nadie se dio cuenta de que Anatoly estaba desaparecido. Su casero sabía que lo habían llevado al hospital y cuando no regresó, asumió que Anatoly se estaba quedando ahí. Cuando su familia llamó y preguntó por él, les informaron que Anatoly estaba en el hospital. Pero a principios de marzo llegó una carta del hospital y fue hasta entonces que sus seres queridos se enteraron de que Anatoly no se había quedado ahí. En cuanto se dieron cuenta de esto, comenzó la búsqueda de Anatoly. Su teléfono permaneció activo hasta las 2:30 p.m., el día de su desaparición. La comunidad en Winnipeg se unió para organizar búsquedas para encontrarlo, y se organizó una búsqueda para el Viernes Santo que reunió a alrededor de 100 personas, quienes se dividieron en equipos para realizar búsquedas metódicas y detalladas en el Parque Saint-Vital, que está cerca del hospital y de la casa de Anatoly. Anatoly dejó sus documentos, incluido su pasaporte, que fueron encontrados en su departamento. Desapareció en la noche más fría del año, con temperaturas que alcanzaron los menos 30 grados Celsius, pero la sensación térmica lo hacía sentir más cerca de los menos 43 grados Celsius. Si no hubiera encontrado refugio en algún lugar, habría sido muy difícil sobrevivir, especialmente porque Anatoly ni siquiera llevaba ropa adecuada para ese clima. Pero a pesar de esto, sus amigos no han perdido la esperanza de encontrarlo. Anatoly es descrito como una persona amable, mide 1.85 metros de complexión delgada, cabello castaño y ojos marrones. Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede comunicarse con la unidad de personas desaparecidas del Servicio de Policía de Winnipeg al 204-986-6250. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.